Sean todos bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática de este segundo trimestre del año 2025, alusiones, imágenes, que nos permiten interpretar la profecía. Queremos dar la bienvenida a todos que nos han acompañado y agradecerles por estar firmes y fieles ahí en nuestro canal Gordo Adventista, no solo en YouTube, sino también en TikTok. Queremos entonces iniciar este bello repaso con una palabra de oración, así que los invito para que inclinen sus rostros y junto conmigo oremos para pedir a Dios que nos ayude en este repaso. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por este nuevo día. Gracias te damos porque eres bueno. Suplicamos tu compañía durante este repaso de la lección y que pueda ser edificante para todos nosotros. Por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos haga comprender y sobre todo que grabe estas bellas lecciones en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no solo se queden allí, sino que las podamos aplicar, que podamos entender que precisamente esto es un mensaje de amor y que nos advierte de las cosas por venir, pero sobre todo nos dejan en claro la bendita esperanza de que no tenemos nada que temer porque tú estás con nosotros. Ayúdanos también a mantenernos en obediencia, perdónanos por todos nuestros pecados y por favor, no quites tu Santo Espíritu de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Iniciamos entonces compartiendo nuestra pantalla esta presentación que hemos realizado de manera muy especial para todos los que nos acompañan en esta lección de este día. Y dice precisamente allí, el libro de Esther, capítulo 5 y el versículo 2, que nos dice lo siguiente: y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y le tocó la punta del cetro. Dice precisamente allí la palabra del Señor. Muy importante este versículo porque era una señal de aceptación. Cuando el rey extendía el cetro hacia una persona, indicaba aceptación según los estudios de los eruditos. Pero entonces, en este orden de ideas, la profecía nos indica algo muy importante y el relato de Ruth y de Esther, o estos relatos de Ruth y Esther, nos van a permitir conocer mucho más a fondo la situación del pueblo y cómo Dios la va a liberar al final. Entonces, la mujer en este caso siempre va a simbolizar a la iglesia, va a simbolizar la iglesia, y en estos dos relatos vamos a ver algo muy especial. Como lo dije anteriormente, la mujer simboliza al pueblo de Dios, a su iglesia. Bien, y estos dos relatos, tanto de Ruth como de Esther, contienen circunstancias que tienen enseñanzas eternas, principios que se pueden aplicar proféticamente a los tiempos finales e inclusive a nuestros tiempos actuales. Así que vamos con la primera parte de nuestra lección que corresponde al día domingo: hambre en la casa de pan. Así que cuando leemos el relato del capítulo 1 de Ruth en los versículos 1 al 5, vamos a ver que hay una serie de circunstancias, y como lo dice la lección de escuela sabática en su pregunta del día domingo, ¿cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y qué las causó? Ahora, encontramos algo interesante allí. Hubo hambre en la tierra, nos dice el versículo 1. Más adelante nos dice y nos narra la muerte de Elimelech, Kelión y Malón. Elimelech, el esposo de Noemí, Kelión y Malón, respectivamente, que fueron los esposos de Ruth y otra mujer también, que murieron. Básicamente allí las mujeres quedaron completamente desprotegidas, sin esposo. Las mujeres sufrían muchas penurias, era una cosa terrible caer en la viudez en ese tiempo. Era horrible, era realmente horrible. Entonces, para entender un poco más qué es lo que causa esta hambruna, que es la primera parte que vamos a examinar, qué es lo que causa la hambruna, vamos a ir a ver este comentario de precisamente el libro, el comentario bíblico adventista, que nos dice lo siguiente: Dios había prometido lluvia en su tiempo.
El hecho de que hubiera sequía indica que Israel había sido infiel. Complemento con un comentario de la Biblia de Andrews que dice lo siguiente: esta es una de las consecuencias de que Israel transgrediera el pacto con Dios. Entonces, esa hambruna, esa sequía, es causante o es una de las consecuencias de la infidelidad del pueblo de Dios. Pero entonces viene la pregunta: ¿quién es el primer causante? ¿Quién es el primer causante de todo esto? Y nos remitimos entonces a la parábola que cuenta la escritura en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 28. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Miren, tienen que ver bastante. Cuando leemos precisamente la parábola del trigo y la cizaña, encontramos que el dueño de la viña, cuando crece juntamente el trigo con la cizaña, y los viñadores, los siervos, le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla? La respuesta del dueño de la viña bueno, el dueño de la tierra es tremenda cuando dice: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y vemos unos puntos importantes ahí en nuestra presentación. Es que Satanás fue que causó la expulsión del cielo. Satanás causó la expulsión del Edén de nuestros primeros padres. Fue Satanás quien causó la sequía en el tiempo de Elías, cuando a través de Jezabel precisamente hace que el pueblo apostate. Fue Satanás quien causó toda la aflicción a Job. Satanás despoja y destruye y después le echa la culpa a Dios. Y aquí vamos a hacer un comentario porque es que, miren, es muy importante que tengamos esto en cuenta para todos los que nos acompañan. Satanás es el culpable, el principal culpable o el primer culpable, ¿sí? O el primer que ocasionó que entrara la muerte, entrara la enfermedad, entrara el mal a esta tierra. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 51, si no estoy mal, se hace la pregunta: ¿por qué mueren los justos? ¿Por qué mueren los buenos? Porque estamos viendo que en este mundo de injusticia la gente justa es asesinada o muere más temprano. ¿Por qué los niños nacen con cáncer? ¿Por qué nacen con SIDA? ¿Por qué tantas cosas? Tenemos que remitirnos precisamente a ese origen. ¿Quién fue el causante del mal? ¿Quién fue el causante de todo esto? Y el enemigo lo único que quiere es destruirte. El enemigo dejó al ser humano medio muerto. Ya lo vamos a ver más adelante. El hecho es que el primer causante de todas estas cosas que están pasando es Satanás. Pero él es experto en echarle la culpa a Dios de todo. Es un experto. Así que en ese orden de ideas vamos a ver 6 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender que el enemigo ha hecho esto. El enemigo implantó la semilla del mal, implantó la semilla de la desobediencia, de la desconfianza hacia Dios. Todo era bueno y perfecto en el Edén, pero tendría que venir el enemigo a causar. Así que, como está en la última parte de esta diapositiva, Satanás despoja, Satanás destruye, Satanás daña, roba, ¿sí? Porque es homicida desde el principio, y luego se encarga de que todos nosotros le echemos la culpa a Dios. Así que ahora vamos a ver 7 principios muy importantes, muy importantes, porque si bien es cierto, Satanás es el causante, nosotros como seres humanos también tenemos cuota de responsabilidad por creerle más al diablo que creerle más a Dios. Entonces, en estos 7 principios fundamentales, importantes, debemos tener en cuenta, primero, que el pecado trae consecuencias. No podemos pretender hacer cosas malas y que todo esté bien. El pecado trae consecuencias, tarde o temprano, pero el pecado trae consecuencias. El pecado está en medio del pueblo de Dios y es algo completamente innegable. Es innegable. Por eso tiene que crecer lo uno con lo otro. El pecado está en medio de nosotros y aún la persona que puede llegar a considerarse la más consagrada, todos cometemos pecados de una u otra manera, pero lo cometemos y está en medio del pueblo de Dios. Así que también hay que tener en cuenta que la ausencia de fe tiene consecuencias.
Creer en Dios es diferente a creerle a Dios. Son cosas muy diferentes. Y para las personas tal vez que me están escuchando por primera vez, sí me gustaría exponerles y decirles que una cosa es creer en Dios, pero otra muy diferente es creerle a Dios. Son cosas muy diferentes. Y esta segunda es la que determina si usted de verdad es un hijo de Dios o no. Y un ejemplo muy pequeñito. Cuando Dios dice que no hay que comer cerdo, ¿sí? Viene por otra parte el enemigo por medio de sus artimañas, por medio de inclusive el uso de los medios de comunicación, de la publicidad y lo demás. Soy publicista, yo de hecho, esa es mi labor, yo soy publicista. Te dice que sí hay que comer carne de cerdo. Tú estás en el libre derecho de elegir a quién le crees, a Dios o al enemigo. No basta solo con decir creo en Dios. De hecho, Santiago en el libro de Santiago dice, crees en Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Los primeros en creer en Dios son los demonios, pero no le creen a Dios. Son cosas muy diferentes y por eso fueron desterrados. Así que esa ausencia de fe también trae consecuencias y eso pasó precisamente o ha pasado en toda la historia bíblica. ¿Mm? La desobediencia tiene consecuencias también. ¿Mm? Pero aún así, en los últimos 3 puntos vemos la esperanza que hay. Que no todo está perdido porque pareciera que todo está perdido. Entonces, lo primero es que Dios siempre trabaja o sigue trabajando para redimirnos. ¿Mm? No importa en lo que hayamos caído, Dios siempre está buscando la forma de redimirnos, que a pesar de todo, Dios siempre aparece. ¿Sí? Y son muchos los casos, los testimonios donde personas cuentan, hablan, dicen que habían llegado a un fondo. Cuando estaba en el fondo, cuando estaba en lo más profundo, cuando pensé que no había salvación para mí, Dios aparece y ¿qué creen? Dios los saca de allí. Son unos testimonios tremendos. Y por último, siempre hay esperanza. Mientras la gracia esté abierta, siempre hay esperanza. ¿Mm? Y esto lo seguiremos viendo a medida que vayamos avanzando en el repaso de la lección. Porque nos vamos a la siguiente parte que habla acerca de Ruth y Booz. Ruth y Booz, que es una historia de amor muy bella. Es una historia de amor donde se prefigura precisamente lo que Cristo haría por su iglesia y la forma como la redime. Pero vamos a leer un versículo que no está en la lección. Está en Lucas capítulo 10, versículo 30, y dice lo siguiente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver? Como lo vimos en la parte del lunes, estas mujeres, ¿sí? Se les murieron sus esposos, el enemigo les despojó, la muerte les despojó y estas mujeres quedaron prácticamente sin ningún amparo, sin ningún amparo. Así pasó con la raza humana. Llegó el enemigo, lo despojó de lo que Dios le había dado, nos dejó heridos, muy mal heridos y medio muertos. Nos quedó despojados, quedamos desamparados, porque esa es la labor del enemigo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Ruth y Booz? Tiene que ver mucho porque en el relato precisamente de Ruth del capítulo 2 vamos a ver algunos puntos importantes. No los vamos a leer todos o leer los versículos completos por cuestión de tiempo, pero extrajimos puntos importantes que vale la pena analizar. El primero de ellos nos dice que Noemí cambió su nombre a Amargura. ¿Por qué? Por lo que le había pasado. Se murió su esposo, se murieron sus hijos, ¿sí? Y quedó desamparada. Decidió cambiar su nombre a Mara, que significa amargura. Eso nos recuerda lo que pasó en el Éxodo, en las aguas de Mara, que fueron aguas muy amargas que bebieron los israelitas y pues que allí, bueno, sucedió otra historia. Hago paréntesis, no se pierdan la próxima escuela sabática, está de lujo, que se llama el libro del Éxodo. Vamos a ver cosas muy importantes allí que nos van a permitir crecer espiritualmente. Cierro paréntesis. El pecado dañó nuestra relación con el Creador. Fíjense entonces que cuando el pecado entra, cuando el hombre decide hacerle caso más a Satanás que hacerle caso a Dios, ese pecado dañó nuestra relación con el Creador. A tal punto que hoy no lo podemos ver, no le podemos oír literalmente, pero pues a través de la escritura podemos acercarnos a él, a través de la oración, el estudio de la palabra, la testificación. El hecho es que eso dañó la relación con el Creador. ¿Mm?
Entonces Satanás nos deja medio muertos. Y aquí entramos al punto de Ruth, algo muy importante. Cuando examinamos los versículos 11 y 12, ¿sí?, encontramos una frase muy bonita, y es que los que buscan y se refugian en Dios tienen recompensa. Los que buscan y se refugian en Dios tienen su recompensa. Cuando leemos el versículo 14, vamos a ver que Booz precisamente le dio todo para que Ruth pudiera recolectar 14 kilos, o dice allí una medida específica, una efa, para recolectar 14 kilos de comida. Todo siempre asociémoslo con Jesucristo, ¿vale? Porque es Dios que, a pesar de nuestra condición actual, nos da todo para que podamos recolectar lo suficiente y tengamos lo suficiente. Y es más, Dios dice, cuando habla a través del profeta, que probemos en esto, que devolvamos lo que a Él le corresponde. No es pagar un diezmo, no, es devolver lo que a Dios le corresponde, y Dios abundantemente da, ¿vale? Entonces, fíjense lo interesante aquí. Los que se refugian y buscan a Dios tienen recompensa porque ponen su confianza en Dios. Entonces, cuando vemos el relato del versículo 20, y Noemí se da cuenta que Booz es su pariente cercano, su corazón se alegra. Se alegra en demasía porque entiende que el pariente cercano la podía rescatar de su desgracia. Entonces, fíjense la sucesión de eventos importantes que suceden allí. Noemí cambia su nombre a Amargura. Más adelante Ruth se encuentra con Booz, y Booz precisamente lanza una frase que los que buscan y se refugian en Dios tienen una recompensa. Booz le da para que recolecte. Más adelante Noemí, después del relato de Ruth, se alegra porque entiende que Booz es su pariente cercano y que puede rescatarla de su desgracia, no solo a ella, sino también a su nuera, quien decide quedarse con su suegra y lanzar una de las frases más icónicas que tiene la escritura: tu Dios será mi Dios, no te dejaré, no te abandonaré, tu Dios será mi Dios. Tremenda frase, tremenda frase. Y Dios recompensa, Dios recompensó esa fe, ¿sí?, a pesar de la malísima situación, pero Dios recompensó la fe. Nosotros entramos en un estado de amargura a partir de que, por causa del pecado y a partir de que Satanás nos despoja de la gloria de Dios, vivimos en una amargura, pero a pesar de ello, los que buscamos a Dios, los que nos refugiamos en Dios, Dios nos da absolutamente todo. Y aquí viene algo importante, y es que el versículo 20 tiene que ver mucho con lo que habla acerca de encontrar ese pariente cercano. Entonces, cuando vamos a la escritura, encontramos algo muy importante en Levítico capítulo 25 y el versículo 25, donde la escritura precisamente nos narra y nos dice lo siguiente: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo o más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y aquí está esta ley que se encuentra en el libro de Levítico, habla precisamente de el rescate del pariente cercano. Cuando el pariente entonces o una persona cae en desgracia, se queda completamente empobrecido, se queda completamente despojado de todo, no tiene esperanza, viene un pariente cercano o su pariente más cercano que lo puede rescatar. Jesucristo, siendo Dios, se hace como uno de nosotros, siendo nuestro pariente más cercano para rescatarnos de la muerte eterna. Y cuando vemos el caso de Ruth, de Booz, vemos de ejemplificado, efectivamente, todas estas situaciones se ven reflejadas en esta historia, y Booz viene a ser un tipo de Cristo. A través de la historia de Ruth podemos entender cómo esta ley del pariente más cercano se cumple en Cristo cuando viene y se encarna para venir a rescatarnos. No todo está perdido. Claro, nuestra situación y en este mundo todo parece amargo, claro que sí. Pero no olvides dos cosas. Uno, los que buscan y se refugian en Dios tienen recompensa. Y número dos,
nuestro pariente más cercano, el Señor Jesucristo, vino a encarnarse a esta tierra a fin de rescatarnos. No está perdido. No todo está perdido. Que mientras estemos en este mundo las cosas van a ir de mal en peor. Sí, van a ir de mal en peor. Pero tenemos una esperanza bendita. Pasemos a la siguiente parte de la lección. Precisamente el comentario bíblico adventista, terminando esta parte de nuestro pariente más cercano, dice lo siguiente. Los autores bíblicos tomaron la figura del pariente que actuaba como redentor y se la aplicaron a Dios como el redentor del hombre del pecado y la muerte. Tremendo. Jesús es nuestro pariente más cercano, es nuestro redentor, es quien nos vino a rescatar de una deuda impagable que tenemos con Dios, que es el pecado. Pasando a la parte del martes, vos como redentor, es necesario, y como dice allí la presentación, que tengamos en cuenta contextos importantes de Ruth, el capítulo 3. No lo vamos a leer, pero vamos a ver los comentarios que se dejaron allí. En el versículo 3, después de enterarse Noemí que Booz es su pariente más cercano, le dice a Ruth que debe prepararse y presentarse ante el rey. Eso implica que debía vestirse de una manera correcta, ataviarse, prepararse, como la novia que recibe a su esposo. ¿Sí? Entonces, la iglesia, siendo que la mujer representa a la iglesia ha de prepararse, ha de alistarse para recibir a su esposo, al Señor Jesucristo. En el versículo 8 se nos cuenta precisamente que esta mujer estaba a los pies del rey, se había acostado a los pies del rey. La iglesia ha de estar a los pies de Cristo. Y fíjense lo interesante, y es que cuando leemos el versículo 10 y 11 del capítulo 3 de Ruth, dice que cuando el rey vio que esta mujer estaba a sus pies, ¿sí? El rey resalta la virtuosidad de esta mujer porque le dice, ante todos se conocerá que tú eres una mujer virtuosa. Y exalta a esta mujer delante de todos los testigos. Entonces es una cosa increíble, increíble. Y termina el versículo 12 diciendo que pareciera que hubiera un obstáculo. O sea, Booz quiere redimir a Ruth. Booz precisamente desea esta mujer para tomarla como esposa, redimirla, asimismo rescatar a su pariente cercano que es Noemí. Pero pareciera que hubiera un obstáculo. El versículo 12 precisamente narra de que pareciera que hubiera otro pariente más cercano que Booz. Y entonces parece que hubiera un obstáculo. Parece que hay algo entonces que trata de retener que la bendición no llegara. Pareciera. Y entonces en este orden de ideas nosotros encontramos que hay algo aquí importante. Y es que hay alguien que nos quiere reclamar como suyos. Hay un ser interesado en reclamarnos como suyos. Dice el comentario bíblico adventista, Satanás deseaba tener el poder sobre los discípulos, así como había deseado tener poder sobre Job. Esto con respecto a Job capítulo 1, de los versículos 6 al 11. Mira, pasa lo siguiente. Cuando el ser humano peca, ¿sí? O cuando despojó precisamente Satanás, despojó a Adán y Eva de este mundo, lo reclamó como suyo. Cuando se permitió ya la entrada del pecado y todos pecamos, porque todos estamos destituidos, todos pecamos, Satanás nos reclama como suyos. Entonces, aunque Cristo nos quiera redimir, Satanás quiere precisamente reclamar esa posesión. Ellos son míos, ellos son pecadores, ellos constantemente transgreden tu ley, constantemente están pecando, constantemente hacen lo malo, son míos, dice Satanás. Y entonces pasa algo tremendo allí. Vamos a volver a la presentación. Pasa algo tremendo allí. Y es que cuando encontramos este gran conflicto entre Cristo y Satanás, cuando vamos al capítulo de Job, vemos ese gran conflicto. Satanás reclama que Job solo sigue a Dios por conveniencia. Y de hecho, en el capítulo 1, dice
¿Teme a Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has cercado, no le has dado propiedades, no le has dado esposa, hijos? Le has dado una gran vida, pero quítale todo, a ver si no te blasfema en la cara. Satanás reclama que Job solo sigue a Dios por conveniencia. Satanás reclama que tú solo sigues a Dios por conveniencia. ¿Mm? Y entonces encontramos allí, en el libro de Job, para los que lo conocen, lo han leído y lo han estudiado a profundidad, es que Job se mantuvo. Se mantuvo. Y eso dejó a Satanás mal, porque entendió que Job, a pesar de que Satanás le había quitado todo, se mantuvo fiel a Dios. Había cosas que no entendía y el capítulo 42 lo dice. Yo hablaba cosas y no entendía. Entendió que Dios no le quitó nada. Entendió que fue el enemigo el que le quitó todo y que lo quería reclamar como suyo. Entonces también encontramos en Judas capítulo 1, ¿sí?, que Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué estaba reclamando el cuerpo de Moisés? ¿Por qué estaba diciendo, hey, Moisés es mío por el pecado de la roca? Porque golpeó 2 veces la roca. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca para que salga agua, Moisés golpeó la roca, perdón. Moisés golpeó la roca 2 veces. Y por ese pecado no pudo entrar a Canaán y Satanás lo estaba reclamando como suyo. Son esos inconvenientes que a veces pareciera entonces que no tuviéramos esperanza. Pero finalmente, y hay que leer la historia hasta el final, ¿sí? Y fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas. Miren, y esto se lo digo especialmente a los jóvenes. Satanás no se anda con juegos. Satanás no se anda con juegos, jóvenes. Y a nosotros como seres humanos nos encanta jugar con el pecado, pero Satanás no se anda con juegos. Fíjense lo que dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 511. Por primera vez Cristo iba a dar a uno de los muertos. Perdón, por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Fíjense. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo y que por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Repito, Satanás no se pone con juegos. Si tú te pones a jugar con el pecado, Satanás te va a reclamar como suyo. Es hora de cortar con el pecado. Jóvenes, no más. Y a todos los que nos escuchan, no más. Y al primero que le cae es el que está aquí hablando. No más, David. Porque Satanás no se anda con juegos. Te va a reclamar como suyo. Y entonces vemos en Ruth capítulo 4, versículos 9 y 10, que finalmente Booz rescata. Y a pesar de que había alguien, un pariente posiblemente más cercano, finalmente Booz rescata a Ruth, así como Cristo finalmente nos rescata. Pero si nos refugiamos en Él, si estamos a sus pies, si aplicamos lo mismo que hizo Ruth, que es el de prepararnos para estar con el Rey, de estar a los pies del Rey, de suplicar, de buscar a Dios, de buscar refugio en Dios. Dice precisamente Ruth, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. En este caso, ¿quiénes serán los testigos? Miren, Jesús va a redimir a su pueblo, está redimiendo a su pueblo, a todos los que le buscan, y finalmente los traerá a sí mismo para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Gloria a su nombre. Gloria sea su nombre.
Esto nos lleva a la siguiente parte de la lección, bastante interesante. Amán y Satanás. Y yo coloco allí este apartado que precisamente nos dice un pueblo diferente. Esther capítulo 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aquí entramos entonces a la segunda historia. Ya vimos a la primera, Ruth, y aquí entramos a la segunda historia, Esther. Y la historia de este pueblo que es diferente, un pueblo diferente. Encontramos aquí entonces a un personaje que se llama Amán. Encontramos otro personaje que es el rey, quien dicta una ley que tiene que ver con adoración. Y encontramos a Mardoqueo, que representa a un pueblo diferente, un pueblo que es fiel a Dios, que es muy fiel a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a encontrar algo tremendo aquí. Cuando leemos precisamente Esther capítulo 3, vamos a encontrar cosas importantes en varios versículos. Pasa esto que ya leímos. Mardoqueo decide no seguir las leyes de los hombres, sino aferrarse a la ley de Dios, ¿sí? De no inclinarse ni adorar a alguien más que no sea Dios. En los versículos 5 y 6, entonces encontramos que Amán se llenó de ira por un tema de adoración, ¿sí? En el versículo 6 empieza una amenaza de muerte a ese pueblo distintivo, ese pueblo es diferente. En el versículo 8 se dice, ¿sí? Se nos dice precisamente que al hablar Amán con varias personas dicen, es que por allá hay un pueblo pequeño que tiene leyes diferentes a las nuestras. Hermanos, amigos, todo el que sigue a Dios pone en primer lugar la ley de Dios. Entiende que la ley de Dios está por encima de las leyes de los hombres. Y entiende que cuando las leyes de los hombres quieren imponer un tipo de ley donde los obligue a adorar o a ir en contra de los dictámenes de su conciencia, pasa lo mismo que dice el apóstol Pedro, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y mantenerse firme hasta la muerte. Así se desplomen los cielos. Y tienen en cuenta, ese es un pueblo diferente, ese es un pueblo que tiene leyes diferentes. En el versículo 10 vemos entonces que el rey entrega la totalidad del poder a Amán. Y en los versículos 11, 13 y 14 vemos que se pone allí un decreto de muerte. ¿A quiénes? A aquellos hijos fieles de Dios. A aquellos que no se inclinan ante nadie, sino solo ante su creador. Y entonces es una guerra espiritual tremenda. Es una guerra espiritual donde precisamente empieza este punto donde las leyes humanas quieren pasar por encima de las leyes divinas y entonces quieren imponer estilos de adoración diferente, quieren imponer una religión totalitaria, algo que va en contra de lo que Dios ha dicho. Y esto lo vamos a ver y se ha visto a lo largo de la historia. Se ha visto a lo largo de la historia y se verá al final de la historia. Conflicto de los siglos, página 673, nos dice lo siguiente. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, y está pasando en varias partes del mundo. De hecho, actualmente los Estados Unidos está haciendo algo que se llama la ley azul y es el de promover que todos los comercios cierren los días domingos. En Argentina, en algunos lugares, hay una ley dominical obligatoria donde los comercios no abren los días domingos. En Alemania pasa exactamente lo mismo. De hecho, este influencer Dominic, junto con su esposa,
estuvieron en Alemania y a ella le causó mucha extrañeza que el día domingo todas las personas están en su casa. Los comercios no abren, no hay forma de salir a almorzar un domingo allá. Poco a poco se está fraguando una ley dominical obligatoria. Y dentro de esa ley dominical obligatoria, pues se va a tratar de obligar a que la gente vaya a la iglesia en domingo. Pero hay un pueblo que permanece fiel a Dios y dice, no, la ley de Dios, el cuarto mandamiento, dice que el sábado es el día de ir a la iglesia, el día de adoración que Dios ha dejado. Pero cuando se una el poder civil con el poder religioso apóstata, van a implementar esta ley. Engañados precisamente, como pasó con el rey en el tiempo de Amán, así pasará. Y todos aquellos que no quieran guardar el domingo, que decidan dentro de los dictámenes de su conciencia seguir a Dios y no a los hombres, serán objeto de execración y de un decreto de muerte. ¿Mm? Y entonces, ahí aquí pasamos precisamente a la última parte de la lección, que es la del jueves, y que es necesario leer la historia hasta su conclusión. ¿Por qué? A veces como cristianos nos quedamos con la parte, digámoslo, fea de la profecía, fea entre comillas, porque a veces le damos demasiada importancia a los puntos difíciles. ¿A qué me refiero? Persecución, hambruna, que hay que dejar absolutamente todo, hay que dejarlo atrás. Cárcel, bueno, digamos como todo lo malo que ya sucedió anteriormente y que sucederá nuevamente. Nos quedamos a veces en eso, pero es necesario leer hasta su conclusión, porque si bien es cierto, todas estas cosas malas van a pasar y tienen que pasar, siempre debemos ir hacia el final de la historia. Recordemos siempre el final de la historia, no nos quedemos en el medio donde todo es más difícil. Entonces, cuando leemos precisamente Esther, el capítulo 4, encontramos algo muy importante. Los versículos 13 y 14, precisamente Mardoqueo le dice a Esther, tal vez para esta hora es que Dios te puso allí. ¿Cuál era el propósito de Dios de colocar a Esther como reina? ¿Cuál fue ese propósito? Y Mardoqueo le dice, tal vez para esta hora es que Dios te colocó allí. El propósito de Dios de que tú fueras puesta allí como reina, que estuvieras cerca del rey, era precisamente para poder liberar a su pueblo de una extinción. Cuando vamos al capítulo 5, los versículos 1 al 3 y también el 14, Esther se da cuenta de que debe hacer algo, ¿sí? Porque pareciera que no hubiera esperanza. Ese decreto de muerte está a punto de hacerse. Amán ya había hecho la horca para colgar a Mardoqueo, para poder ir detrás de todo ese pueblo que tenía una ley diferente, eran los judíos. Y entonces, en los versículos 1 al 3, Esther dice que tiene que hacer algo, es necesario hacer algo, porque parece que ya no hubiera esperanza. Cuando vamos al capítulo 6 y el versículo 13, encontramos allí entonces a los hijos de Dios que están temiendo por sus vidas. Cuando vamos al capítulo 7, los versículos 6 y versículos 8, el rey se entera del engaño de Amán. El rey se entera que entonces él se tomó atribuciones que no le correspondían y quería ir a matar a un pueblo, al pueblo de Esther. ¿Sí? Y finalmente en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo 7, vemos cómo el enemigo cae. El enemigo cae. Aquel que juró que iba a destruir a ese pueblo distintivo, a ese pueblo que guardaba la ley de Dios, a ese pueblo que se quería mantener fiel, completamente fiel a Dios sin importarle la muerte, finalmente cae y es muerto por su propia arma, por la horca. Así terminó Amán. Así terminará el enemigo de Dios. Y él lo sabe. Precisamente Apocalipsis 12, versículo 12, dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, por eso sale como león rugiente, buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo. Él ya sabe que está condenado. Él ya sabe que desperdició la oportunidad de perdón. Él ya no tiene salvación, ni sus ángeles. Él ya lo sabe. Por eso no nos quedemos en la parte difícil de la profecía, de los acontecimientos difíciles. Vamos al final. Pongamos los ojos siempre en el final.
el enemigo será destruido, no quedará ni raíz ni rama, y todos los justos, todos los salvos de Dios van a gozar de cielo nuevo y tierra nueva. Enfoquémonos en eso. Obviamente no dejemos de lado lo que va a pasar. Preparémonos como Ruth se preparó. Vamos a los pies del Creador. Vamos a los pies del Creador. Dice precisamente Esther, capítulo 9, versículos 22 y 28, lo siguiente. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, hablando de la fiesta de Purim, y como el mes que de tristeza se les cambió a alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Allí se está mostrando precisamente cuál era la celebración de la fiesta de Purim, que significa literalmente la fiesta de las suertes o la fiesta de los sorteos, refiriéndose a lo que Amán, por sorteo, por suertes, pues decidió ir a matar a ese pueblo fiel a Dios. Allí se establece la fiesta de Purim y estamos viendo cómo era que se celebraba. Así debía ser nuestra celebración cada sábado. Miren, Cristo ya vino a redimirnos. Cristo ya vino, murió. Sí, Cristo está haciendo una labor de intercesión por todos nosotros. Celebremos que no estamos muertos eternamente. Celebremos que hemos sido rescatados. Celebremos precisamente que ante ese decreto de muerte de Satanás que nos dejó para morir eternamente, no estamos muertos eternamente. No lo estamos. Entonces hay que celebrar, hay entonces que hacer fiesta de gozo, banquete, hay que dar porciones al vecino, hay que dar dádivas a los pobres. Esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y esto prefigura precisamente también la fiesta que se celebrará después de que Jesús venga por segunda vez, donde habrá una mesa de kilómetros y estaremos allí compartiendo con todos los que buscaron a Dios y se refugiaron en Él, con todos y cada uno de ellos. Así que la invitación final, antes de terminar con nuestro repaso de hoy, es que hagamos lo mismo de Ruth. Preparémonos. Vamos a los pies del Rey. Refugiémonos en Dios. Busquémoslo día a día. Dice Isaías 55:6, precisamente. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. En toda esta amenaza, hagamos algo. Vamos a buscar al Rey, vamos a buscar a Jesús, vamos a buscar a Dios. Pongámosle nuestro caso en sus manos y Dios va a orar. Va a orar para tu salvación y para la mía. Siempre busquemos a Dios. No olvides seguirme en mis redes sociales como Gordo Adventista, en mi canal de YouTube y también en mi canal de TikTok, donde estaremos subiendo contenido constantemente, no solo de la escuela sabática, sino de otros temas importantes. Quiero invitarlos a que terminemos con una palabra de oración y los espero la próxima semana en un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, porque eres bueno. Gracias por esta bella lección donde nos dejas nuevamente en nuestra mente que no todo está perdido, que a pesar de lo que ha de suceder, que va a ser muy difícil, aquellos que te busquen, que se refugien en ti, que estén a tus pies, serán recompensados tremendamente. Gracias por dejarnos entender una vez más que no todo está perdido y que al final de todo esto podremos gozar de las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva y sobre todo de poder estar allí en un mundo sin muerte, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, porque todo será allí finalmente como ha sido tu voluntad desde el principio. Por favor, bendice a cada persona, bendice a todos los que están viendo este video, bendice a sus familias, su salud, y si hay una petición especial, la ponemos en tus manos para que actúes conforme a tu voluntad y conforme a tu justicia que es perfecta. Y por favor, acompáñanos durante el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos entonces en la próxima semana en un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Que Dios los bendiga.